La raíz es un órgano de la planta que es muy importante porque soporta el peso de la planta, absorbe los nutrientes, entre otras funciones. En anatomía de la raíz vemos que su conformación de tejidos es muy especial, diferente a la de los tallos. Aquí vemos un cilindro central que se le denomina cilindro vascular por contener al xilema y al floema, que son los tejidos de conducción. El xilema es donde vemos esos vasos, los más grandes, y el floema se encuentra entre los picos que forma el xilema. A los vasos grandes se les denomina metaxilema y a los vasos pequeños protoxilema. Vemos también que está delimitado por un tejido que se le denomina endodermis. En esta otra fotografía vemos que se trata de una monocotiledonia y vemos también el metaxilema hacia el centro, protoxilema hacia afuera. Vemos la endodermis, donde es más evidente la pared secundaria que cubre a cada célula, que se le denomina banda de Caspari, la cual forza a que las sustancias que vienen del exterior pasen forzosamente en los protoplastos de estas células y haya una selección. También vemos que en la epidermis hay pelos absorbentes. Esto indica que es un crecimiento primario y que las raíces están en esa etapa de absorción. En este caso también vemos que es una raíz de monocotiledonia. Vemos que va surgiendo una raíz secundaria a partir de un tejido denominado periciclo. Decimos que es monocotiledonia porque estamos viendo que el xilema termina en varios picos. Y aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deben ser más de 12 picos. O sea, es una raíz poliarca. Y en monocotiledonias, así se les denomina poliarcas. No tienen cambio vascular, estas raíces no tienen crecimiento secundario. A diferencia de las dicotiledonias, esta es una raíz de dicotiledonia en crecimiento primario. Aquí entre el xilema y floema sí hay cambio vascular. El xilema aquí está conformado por tres picos que se llama tres arcas, por lo tanto es una raíz triarca. El cilindro vascular también delimitado por la endodermis, donde es evidente la banda de Caspari de estas células. También observamos algunos pelos absorbentes y el grosor que tiene el parénquima cortical. Ya en un crecimiento secundario, por supuesto una raíz de dicotiledonia, en este caso de rumex, vemos que el xilema secundario empieza a proliferar en gran cantidad, haciendo que las raíces crezcan, algo semejante a un tallo. El floema también empieza a proliferar. A su vez, el parénquima cortical disminuye en grosor. La epidermis empieza a ser sustituida por un tejido denominado peridermis, que ya sus células tienen una cubierta de suber o corcho. Morfología de la raíz. En morfología vamos a ver que las raíces son muy variables. La morfología común nos habla de una zona pilífera, una zona de alargamiento, una zona donde hay raíces secundarias. En este caso vamos a ver que raíces especializadas toman diferentes formas. Por ejemplo, las napiformes, que están dedicadas al almacenamiento de nutrientes, pues tienen este engrosamiento. O algunas que son especializadas en el soporte, como estas fúlcreas, o bien especializadas en absorber sustancias de otras plantas
haustorios, como sucede en las plantas parásitas. Una clasificación muy importante es cuando vemos raíces pivotantes o fasciculadas. Las pivotantes tienden a entrar profundamente en el suelo y las fasciculadas tienden a extenderse más. En caso de raíz pivotante, por ejemplo en la alfalfa, vemos que esa raíz puede entrar hasta 30 metros de profundidad. En los diccionarios se mencionan la gran diversidad de raíces que existen en el reino vegetal, neumatóforos, como en el caso de los taxodium, napiformes, y entre muchas otras más. En esta raíz de maíz vemos que es fasciculada o fibrosa, son raíces adventicias porque surgen de los tallos, y a estas se les denomina fulcreas o también se les denomina zancos, y ayudan con el sostén de la planta de maíz. Es importante estas raíces para que la planta no se caiga. Cuando hay vientos fuertes es común que la planta de maíz se acame. Si estas raíces fulcreas son fuertes, la planta difícilmente se acamará. Otro tipo de raíces fulcreas es las del mangle. El mangle emite este tipo de raíces para sostenerse de una forma mejor en su vida acuática. Generalmente estos mangles viven en condiciones de aguas saladas. Otro tipo de raíz adventicia son estas raíces contrafuertes que existen mucho en árboles como los ficus o higos. Vemos esta red tan compleja de raíces secundarias que ayudan a soportar el gran peso de estos árboles. Aquí vemos en esta fotografía cómo las raíces forman una gran masa en el subsuelo, penetrando entre las rocas incluso. Hay una ley que habla de la masa radicular va a ser semejante a la masa aérea, o sea, tallos, ramas, para poder guardar un equilibrio. En el caso de las orquídeas, vemos que forman un tipo de raíces adventicias que se sujetan a plantas o a las rocas. En este caso, estas raíces forman un tejido tipo esponja que se denomina velamen, en donde pueden absorber grandes cantidades de agua y nutrientes. Los haustorios. Este tipo de raíces pertenecen a plantas parásitas y vemos que los haustorios penetran dentro de los tejidos de la planta huésped a tal grado de a veces hasta matarla a la planta huésped. ¿Sí? Entonces serían plantas parásitas diferentes a las orquídeas que vimos anteriores, que se les denomina solamente epífitas. Estos son neumatóforos de un árbol llamado taxodium. Este es Taxodium disticum, distinto al Taxodium mucronatum que tenemos en México. Este Taxodium disticum no lo tenemos en México, pero vemos a estos neumatóforos como tratando de oxigenar las raíces con la atmósfera. Agronómicamente, vemos que la raíz es un órgano de la planta que debemos de procurar. Aquí, por ejemplo, en este limón, vemos que la raíz encontró un obstáculo y se anudó. Esto va a hacer que la raíz se ahorque y el árbol no va a vivir mucho tiempo. Las raíces también se asocian a bacterias. En este caso es una leguminosa asociada a unas bacterias denominadas Rhizobium. Rhizobium le ayuda en cambiar al nitrógeno de un nitrógeno no aprovechable a un nitrógeno aprovechable. Y a su vez, las bacterias absorben los nutrientes ya elaborados de la raíz.
También las raíces pueden asociarse a hongos y se les llama micorrizas. En este caso se llama micorrizas arbusculares, las que desarrollan dentro de los tejidos de la raíz, por ejemplo en el parénquima cortical, y llegan a fructificar fuera de la raíz. También las raíces pueden ser infectadas por nemátodos. Los nemátodos llegan a matar a la planta. Y vamos a ver las raíces con unos abultamientos, unos nódulos que se forman, lo cual es la presencia de estos nemátodos. Este nemátodo es muy común el género Meloidogine.